Leí fuera de orden, pero no importa, porque si no han leído la novela da igual. Así que leo este y el próximo, y después John lee finalmente el último pasaje. Ayer en el semáforo de la avenida Ponce de León, esquina Roosevelt, el adicto que veo a diario y al que no le he dado un centavo en muchos meses, tocó el cristal cerrado del automóvil, y me mostró un sobre con mi nombre escrito en letra de molde. Abrí la ventana. Es para usted. ¿Cómo se encuentra hoy? Bien, ¿y tú? El tuteo es una convención reservada a la miseria. Y hubiera sido caricaturesco devolverle la formalidad. Ya vio usted, contestó. Hasta mañana, dije, cuando volvió a andar el tráfico, como si estuviera convencido de que, en lo adelante, pasaba a formar parte del estrecho círculo de mis relaciones. Logré abrir el sobre, que tenía una gruesa capa de cinta adhesiva, a la vez que cambiaba velocidades y de carril, pero aún así no logré impedir que claxonaran mis compañeros de ruta. Giré en una calle de Atorrey y fui en busca de un lugar donde aparcarme en el sector obrero que todavía existe allí, a una cuadra del fasto de la zona bancaria. Frente a un taller de mecánica encontré una entrada en la que meterme a medias y desdoblé el papel. Cuando le pregunté si recordaba despedirse de sus padres en el aeropuerto, contestó, luego de un momento de duda, que cuando recordaba esa mañana del mes de mayo de Obernian-Senfeld, no le venían a la mente sus padres. No sabía ya lo que le dijo su madre o su padre la última vez que los vio, o lo que él les dijo, o si los había abrazado o no. El mensaje era tan desolador como la frase en letra cruda que el dueño del taller, sin duda ex drogadicto convertido al cristianismo evangélico, había puesto en la entrada: la droga mata. Ahora lo veía echándome un ojo desde el interior, inquieto por la presencia indecisa de mi carro, en la entrada de un local empapelado, con las páginas centrales de mujeres en bikini, de 1 o 2 meses de ediciones de primera hora. Curiosa mezcla de Jesús el Cristo y la flor y nata de las tetas del país. Di marcha atrás y regresé a la avenida. Traté de no pensar. Era preferible, por lo pronto, paladear simultáneamente el placer y la inquietud. Finalmente, el último pasaje que les leeré de este texto. El restaurante chino de la avenida Muñoz Rivera tenía un letrero junto a la caja. Tenemos deliciosos flanes, tenemos mantecados. El anuncio parecía muy poco oriental, al igual que la dominicana que casi siempre tomaba la orden. Un poco después de la hora habitual de la cena, me sentaba 1 o 2 veces por semana en las mesas del comedor casi desierto a esa hora, y no abría mi libreta para apuntar algo. Y si no abría mi libreta para apuntar algo, observaba por una apertura en la pared el trajín de los cocineros, que en este caso sí eran chinos auténticos. A veces pasaban por allí mujeres o alguna niña que aprendía a contar en español, 1, 2, 3, 5, miembros de lo que probablemente era la familia extendida que vivía en algún lugar del edificio. Rara vez entraba alguien al local a esa hora. A veces una pareja de policías o un amigo de la dominicana que mataba el tiempo yendo al espejo que cubría por completo una de las paredes a explotarse los pagos. La comida era mala y más de una vez descubrí insectos cruzando por el mostrador. Aún así, seguía viniendo. Allí me sentía en paz fuera de casa, lejos de todo, incluso de mí mismo, y estar a gusto en un ambiente tan desangelado era también una forma de trascender. Una noche, luego de comer un arroz frito, abrí la biografía de Simone Weil, que había comprado en Grand Mazatic. Estuve casi 1 hora leyendo, y los chinos de la cocina comenzaron a mirarme con recelo. Era inusual que alguien permaneciera tanto rato en el comedor. El restaurante conectaba con un sushi bar en el que nunca había estado. El dueño debía ser el mismo, y así se aseguraba apelar a todos los bolsillos.
Una camarera entró por la puerta que conectaba a los locales y fue a pedir cambio a la dominicana. Me di cuenta que me miraba, que la camarera tenía la mirada clavada en mis cosas, la libreta, el libro. Poco después volvió a entrar, pero enseguida la llamaron del otro restaurante. Más tarde entró por tercera vez y esta vez vino directamente a mi mesa. Sabía que se acercaba, pero esperé a que sus piernas enfundadas en medias negras se detuvieran frente a mí antes de levantar la vista del libro. ¿Le gusta Simone Weil?, preguntó. Era, sin duda, al ser hecha allí por una camarera desconocida, una de las preguntas más desconcertantes de mi vida. Me está gustando, dije. Tenga. Estudié en la universidad y le he visto allí. Quizá un día podamos hablar de Simone Weil. Trabajo al lado, pero ahora me tengo que ir. Gracias, dije al recibir una pequeña bolsa de papel de estraza. Antes de darme la espalda para irse, por un corto instante nos miramos a los ojos. Habíamos hablado sin hacerlo. Luego la observé hasta que desapareció tras la puerta que dividía los dos restaurantes. Debía rondar los 25 años, aunque era difícil estar seguro. Abrí la bolsa y con las manos temblando, asombrado, seguro ya, había un papel doblado de la manera habitual y una galleta de la fortuna. Los puse sobre la mesa y miré alrededor. La dominicana hablaba por teléfono, pero parecía estar pendiente de lo que hacía. Los chinos trajinaban indiferentes en la cocina. Desdoblé el papel, un poco más arriba del centro. En una letra minúscula y casi perfecta había una cita. Esta vez podía estar seguro de ello, porque por primera vez estaba consignado su autor. La libertad no es un derecho del hombre que concede el cielo, y la libertad de soñar tampoco se adquiere desde el nacimiento. Es una capacidad que hay que preservar, una conciencia, sobre todo porque las pesadillas no paran de perturbarla. Gao Xingjian, el libro de un hombre solo. Tomé la galleta de la fortuna y la partí en dos. Había, como de costumbre, una pequeña tira de papel, pero esta vez tenía tachado el mensaje impreso. Al dorso, con la misma escritura de la cita, estaba escrito, página 46. Sabía que se refería al libro que tenía sobre la mesa, el libro que nos había traído hasta ese mismo punto de la ciudad. En esa página había un pasaje subrayado con una flecha apuntando desde el margen. Más allá de cualquier esquema, vivía en lo que sería cada vez más un contacto entre almas. No estaba consciente del carácter carnal de la cotidianidad, como tampoco lo era de las convenciones y ritos de las clases sociales. Así, aún en el plano social, Simone Weil podría percibirse como inhumana. Cogí mis cosas y salí a la calle. Pasé frente a los cristales oscuros del sushi bar. Adentro había una iluminación muy limitada, pero creí ver una silueta que me seguía con la vista. Me detuve y puse la mano en el pecho, sobre el corazón. Me pareció ver que ella lo hacía también. The Chinese restaurant on Avenida Muñoz Rivera had a sign posted next to the cash register. Try our delicious flan. We have ice cream. The sign didn't look any more Chinese than the Dominican woman who almost always took the orders. A little after the regular dinner time, I would sit once or twice a week at one of the tables in the nearby empty dining room. And if I didn't open my notebook to jot something down, I would sit looking through the service window into the kitchen, watching the hustle and bustle of the cooks, in their case, authentically Chinese. Sometimes women were back there, or maybe a little girl learning to count in Spanish, 1, 2, 3, 5, members of what was probably an extended family that lived somewhere in the building. Only rarely did anyone enter the place at that hour, maybe a couple of policemen or a friend of the Dominican woman, who would while away the time by standing at the long mirrored wall
and popping their pimples. The food was awful, and more than once I spotted insects crawling on the counter. Even so, I kept coming back. When I was there, out of the house, far from everything, even myself, I was at peace. And feeling at home in such a dreary atmosphere was also a way of transcending it. One night, after eating a plate of fried rice, I opened the Simone Weil biography I had bought at Grandma's attic. I sat reading it for nearly an hour, and the Chinese cooks started giving me distrusting looks. It was unusual for someone to stay there that long. The restaurant was connected to a sushi bar that I'd never gone into. Both must have had the same owner, who was thus able to offer menus for every pocketbook. A waitress came in through the door connecting the two places and asked the Dominican woman to make change. I realized that they were looking at me, that the waitress was staring at my things, the notes, the book. Soon afterward, she came back in, but then they called her from the other restaurant. Later, she entered for a third time, and this time, she went straight to my table. I knew she was approaching me, but I waited until her black stocking legs stood planted in front of me before I lifted my eyes from the book. "Do you like Simone Weil?" she asked. Coming from an unknown waitress in that restaurant, this felt like one of the most disconcerting questions I'd ever heard. "I'm starting to," I said. "Here, I study at the university and I've seen you there. Maybe we can talk about Simone Weil someday. I work next door, but now I have to go." "Thanks," I said, taking the small brown paper bag she handed me. Before she turned her back on me to go, for a brief instant, we looked eye to eye. We had spoken without saying a word. Then I watched her until she disappeared behind the door that divided the two restaurants. She must have been about 25, though it was hard to tell for sure. I opened the bag with trembling hands, amazed but already confident. It held a sheet of paper, folded as usual, and a fortune cookie. I set them on the table and looked around. The Dominican woman was on the phone, but she seemed to be waiting to see what I'd do. The Chinese cooks were bustling around the kitchen, indifferent. I unfolded the paper. Just above the center, in a minuscule and near-perfect hand, was a quotation. This time I could be sure because for the first time the author's name was provided. "Freedom is not a human right conferred by heaven, nor does the freedom to dream come at birth. It is a capacity and an awareness that needs to be defended. Moreover, even dreams can be assailed by nightmares." Gao Xingzhen, One Man's Bible. I picked up the fortune cookie and broke it in half. There was the usual strip of paper inside, but this time the printed message had been crossed out. On the back was written in the same handwriting as the quotation, page 46. I knew it referred to the book I had there on the table, the book that had brought us to the same part of the city. On that page was an underlined passage with an arrow pointing to it from the margin. "Beyond all schemes, she lives in what will be more and more a contact between souls. She is unaware of the carnal character of daily life as she is of the conventions and rights of social classes. Thus, even on the social plane, Simone Weil will be perceived as inhuman." I gathered my things and went outside. I walked by the darkened windows of the sushi bar. Inside the light was dim, but I thought I could see a silhouette following me with her eyes. I stopped and put my hand on my chest, over my heart. I felt I could see her do the same. Quiero leerles un pasaje de otra novela, La Inutilidad, que ya ha sido traducida y saldrá el próximo año en inglés. La traductora es Susan G. Levin y la misma editorial la sacará bajo el título de Uselessness. En estos días entré en contacto con autores y temas que marcarían mi vida. Tenía que leer una larga novela de Paul Neptune, que luego de unas páginas se convirtió en el propósito de mis días. A su calidad literaria se unía el hecho de que el texto operaba una especie de transformación mágica, permitiéndome hacer mía la ciudad en la que había sido tan extranjero. Neptune, lúcido y genial,
había tomado el plano de una cuadra de París e hilvanaba las historias de todos sus habitantes. A partir de las características sociales de una fracción de la urbe, mezclaba todas las clases, las más diversas personalidades, profesiones, tragedias, paroxismos y eventos del azar. El narrador de Neptune creaba una experiencia semejante a la que se tiene en la infancia con la primera experiencia plena de lectura. Las tardes y las noches se me hacían demasiado cortas para recorrer las más de 600 páginas de letra menuda de Rue de Babylone. Neptune había muerto ese mismo año o el anterior, cuando todavía era joven. Durante mis primeros días en el apartamento sentí este hecho como una pérdida personal. Ya no podía conocer a aquel que, mediante la ficción de una ciudad, me permitía reconciliarme con la ciudad que pisaba. Con el tiempo fui adquiriendo todos sus libros y las revistas literarias que le habían dedicado números a su obra. Me formé una idea de su biografía, la muerte temprana de sus padres, su estadía en múltiples orfanatos, su temprana pasión por los libros y el ajedrez. No había emprendido una carrera universitaria. Estuvo dispuesto, quizás llevado por la imperiosa necesidad de tener que mantenerse a sí mismo, a hacer lo que fuera. Trabajó durante años repartiendo publicidad en la calle, haciendo sondeos de opinión, organizando las fichas de un paleontólogo y al final, cuando ya tenía cierta notoriedad, escribiendo para un semanario una célebre y excéntrica página de ajedrez. Las descripciones de los objetos de su mesa de trabajo, que plasmó en 2 o 3 textos admirados por sus lectores incondicionales, eran sagas en miniatura que desde cierta óptica eran comparables con grandes ciclos novelescos. Fue invisible. Su patria, si tuvo alguna, fue un apartamento modesto en un barrio de París. La literatura crea hermandades imaginarias. La identificación que a veces se crea entre texto, autor y lector es una de las maravillas de la vida. Nadie puede olvidar cuando esto ocurre, como nadie puede olvidar cuando se descubre que esto no es más que una ilusión. Mi instalación en el estudio fue marcada por las historias de los habitantes de esa cuadra de una ciudad de novela y, a partir de entonces, París se transformó en un mundo que fue parte indiscutible de mi vida. Una de las historias del texto de Neptune era la de un aborigen, un hombre oscuro que vivía en el piso terrero de uno de los edificios de la cuadra. Nadie sabía de dónde provenía, ni cómo ni por qué había llegado a la ciudad. Un joven hijo de obreros que vive en el mismo edificio escucha, pegando el oído a la puerta, las letanías que canturrea en las noches. Picado de curiosidad, en un impulso que no entiende, se propone saber quién es. Lo sigue durante días y averigua que canta con un tambor y una flauta de hueso en los pasillos del metro Mauvais Mutualité y que inexplicablemente visita cada semana a una anciana en un apartamento burgués. Decidido a llegar al fondo del enigma, el adolescente toca la puerta de la anciana y penetra en un universo insospechado. Todas las salas y cuartos están repletos de artefactos indígenas que luego sabrá que provienen del Amazonas. La mujer cuenta la historia de Clock, el indio que su esposo antropólogo, muerto hace unos años, trajo a la ciudad, luego de que su pueblo hubiera desaparecido víctima de las matanzas, las enfermedades y la melancolía. Clock, el último guerrero de su tribu, le enseñaba a estudiantes de la Escuela de Altos Estudios una lengua cuya memoria solo él poseía y que formaba parte de una rara familia de idiomas que constituía una especie de eslabón perdido en la antropología de los pueblos tupi-guaraníes. Además, era una especie de técnico estrella para la conservación de ornamentos de plumas, macanas y arcos y flechas de las colecciones del Museo del Hombre. Luego de la muerte de su esposo, la anciana cuidó como pudo de Clock. Vivía en silencio, pues ya nadie que no fuera un antropólogo de biblioteca sabía su idioma y su francés era rudimentario. Soñaba con un mundo perdido, comiendo frugalmente, permitiéndose el lujo de